¿Qué secretos guarda el monte Moria? Bienvenidos a un viaje fascinante hacia las alturas del monte Moria, un lugar lleno de secretos, enigmas y misterios que han dejado una marca indeleble en la historia y las creencias de diversas civilizaciones. Ubicado en el corazón de Jerusalén, este monte sagrado ha sido testigo de eventos trascendentales, desafíos y disputas que han capturado la imaginación y la devoción de millones a lo largo de los siglos. Desde las narrativas bíblicas hasta los conflictos contemporáneos, el monte Moria se encuentra en el epicentro de una rica amalgama de leyendas, arqueología, fe y tensiones geopolíticas. En esta exploración, desvelaremos 7 enigmas que rodean este monte, adentrándonos en sus misterios y reflexionando sobre su impacto en la historia y la espiritualidad. Según el Midrash, una colección de comentarios judíos, dice, 9 generaciones antes de Noé, los hijos de Adán, Caín y Abel, ofrecieron sus propios sacrificios a Elohim, uno fue aceptado, el otro rechazado. Y esto sucedió en Moria. En este sitio es de donde emanarán la palabra del Eterno y la Torá, las enseñanzas de Elohim a la humanidad. Esta será la ciudad santa, fuente del poder espiritual de Israel, del pueblo judío, morada terrenal de la Shejinah, la presencia divina, ciudad amada de Elohim. Será el escenario de las batallas más obstinadas de Israel, verá exilio, sitio y destrucción, pero luego vendrán el renacimiento, restauración y redención. El Midrash continúa diciendo, uno de los hijos de Noé, Shem, ya había dado un nombre a este lugar. Shem fue el precursor de los semitas, vivió 9 generaciones antes de Abraham. Shem gobernó esta área donde han sucedido tantas cosas. Allí emerge la figura del rey Malquisedec de Salem, porque él dio a este lugar el nombre de Shalem, que significa perfección o paz. Abraham también dio un nombre a este sitio. Lo llamó Jireh, que significa él verá. Pero el Todopoderoso quería que tuviera un nombre permanente. Se dijo entonces, Shem le puso Shalem y Abraham, Jireh. ¿Debo llamarla Jireh? Shem se ofendería. ¿Y si le pongo Shalem? Ofendería a Abraham. Combinaré los dos nombres. Llamaré este lugar sagrado, Jireh Salem, que ha derivado en el nombre actual Jerusalén, Jerusalén. El monte Moria, de acuerdo con el segundo libro de Crónicas 3:1, fue la localidad en Jerusalén donde el Eterno se le apareció a David y lo inspiró a construir un altar y hacer sacrificios. Salomón luego construyó un templo en el mismo sitio. Génesis 22:14 indica que las generaciones posteriores conocerían este sitio como el monte o la colina del Eterno, lenguaje comúnmente usado en otras partes para Sion o Jerusalén, Salmo 24:3, Isaías 2:3, Zacarías 8:3. El monte Moria podría relacionarse con el verbo hebreo que significa ver o proveer, un término teológicamente significativo que aparece en reiteradas ocasiones a lo largo de Génesis 22:1-19. En Jerusalén, como en ningún otro lugar, el Eterno sería visto luego por su pueblo y les proveería a través de los beneficios de los sacrificios que él ordenaría. En base a esta asociación, los escritores bíblicos pueden haber asumido que Abraham estaba preparado para ofrecer su sacrificio en el mismo monte en la cual los israelitas más tarde ofrecerían los suyos, el monte de Sión en Jerusalén. Si estás disfrutando de este vídeo, por favor suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, así no te perderás nada de nuestras publicaciones, además quédate hasta el final del vídeo. Sacrificio de Isaac. También conocido como el Akedah en la tradición judía, es un relato bíblico que se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 22. El relato del sacrificio de Isaac se encuentra en el contexto de la vida de Abraham, un patriarca bíblico. Elohim le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac como una prueba de su fe y devoción. Abraham, a pesar de la dificultad emocional y moral de la solicitud divina, demostró una profunda fe al estar dispuesto a obedecer. Se preparó a sacrificar a Isaac, su hijo amado. En el último momento, cuando Abraham estaba a punto de realizar el sacrificio, un ángel del Eterno detuvo su mano, indicando que Elohim había visto su fe y proporcionando un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. El sacrificio de Isaac ofrece lecciones sobre la fe, la obediencia y la providencia divina.
También destaca el concepto de la prueba de la fe como una parte fundamental del viaje espiritual. Más tarde, su nieto Jacob soñó con una escalera que conectaba la tierra y el cielo, y según la tradición, esta escalera estaba en el monte Moria. Templo de Salomón. La construcción del Templo de Salomón es uno de los mayores enigmas arquitectónicos y espirituales. Fue un edificio bíblico de gran importancia histórica y religiosa. Fue construido en Jerusalén en el monte Moria, según la Biblia, durante el reinado del rey Salomón en el siglo X a.C. Fue erigido como un lugar de culto para albergar el Arca de la Alianza y para llevar a cabo rituales religiosos judíos, incluidos sacrificios y festivales. Aunque no existe actualmente, el Templo de Salomón sigue siendo un símbolo poderoso y un elemento clave en las creencias y la espiritualidad judía. Destrucción y reconstrucción. El primer templo, también conocido como el Templo de Salomón, fue construido en el siglo X a.C. edificado en el monte Moria en Jerusalén. Este templo se convirtió en el centro espiritual del judaísmo. Construido para albergar el Arca de la Alianza y ser un lugar de culto central para el pueblo judío. Fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C., durante la conquista de Jerusalén liderada por Nabucodonosor II. Este evento marcó un periodo de exilio babilónico para el pueblo judío. Después del exilio, los judíos regresaron y reconstruyeron el segundo templo, completado en el siglo VI a.C. En el 19 a.C., el rey Herodes el Grande emprendió una extensa renovación del segundo templo, convirtiéndolo en un edificio magnífico. Fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo durante la Gran Revuelta Judía. Este evento llevó al exilio del pueblo judío y marcó un hito significativo en la historia judía, con la diáspora judía extendiéndose por el mundo. Según algunas creencias y profecías, se espera que se construya un tercer templo en el monte Moria en el futuro. La posibilidad de construir un nuevo templo ha generado tensiones debido a la presencia de lugares sagrados tanto para judíos como para musulmanes en el monte Moria. Cúpula de la Roca. Es un destacado lugar religioso e histórico ubicado en el Monte del Templo en Jerusalén. Fue construida en el año 691 después de Cristo por el califa omeya Abd al-Malik en el sitio del Monte Moria. La estructura es conocida por su diseño octogonal y su cúpula dorada, que es una de las características más distintivas de la arquitectura islámica temprana. Aunque a menudo se confunde con la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el mismo recinto, la Cúpula de la Roca no es una mezquita. En su lugar, es un santuario que alberga una piedra que se cree que está vinculada a eventos religiosos, incluido el ascenso al cielo del profeta Mahoma. El Muro de los Lamentos. También conocido como el Kotel, el Muro de los Lamentos es un sitio sagrado en Jerusalén, parte del antiguo muro de contención del segundo templo judío. Construido por Herodes el Grande como parte de la expansión del segundo templo en el 19 a.C. Tras la destrucción del templo por los romanos en el año 70 después de Cristo, el muro fue el único vestigio visible y se convirtió en un lugar de lamento y oración para los judíos. Actualmente es el lugar más sagrado para el judaísmo, simbolizando la conexión espiritual del pueblo judío con su historia y tradiciones. El Muro de los Lamentos representa la resistencia y la conexión continua del pueblo judío con su herencia espiritual, a pesar de los desafíos históricos. La fe judía considera el lugar como santo, y la tradición de orar y dejar notas escritas en sus grietas refuerza su importancia. A lo largo de los siglos, el muro ha sido objeto de cuidado y respeto por parte de la comunidad judía y visitantes de todo el mundo. El Muro de los Lamentos sigue en pie debido a su profundo significado espiritual, su importancia cultural e histórica, así como el respeto y la atención que ha recibido a lo largo de los siglos. Es un testimonio tangible de la resiliencia y la fe de la comunidad judía a lo largo de su historia. Tensiones actuales. El Monte Moria alberga lugares sagrados para judíos, musulmanes y cristianos, incluyendo la Cúpula de la Roca y el Muro de los Lamentos. Las tensiones históricas y religiosas entre judíos y musulmanes sobre la soberanía y el acceso al sitio han llevado a conflictos y desacuerdos continuos. Desde la Guerra de los 6 Días en 1967, Israel controla el Monte Moria. Sin embargo,
La administración diaria del lugar está a cargo de la Fundación de Waqf, una entidad islámica. Las visitas de judíos al monte Moria a menudo generan tensiones. El acceso al monte se regula para evitar fricciones, y ciertas áreas tienen restricciones para no musulmanes. Las tensiones a veces se intensifican en respuesta a eventos políticos o acciones de seguridad. Estos desafíos han llevado a medidas restrictivas y cierres temporales. La planificación y ejecución de proyectos de construcción cerca del monte Moria a veces desencadenan tensiones, ya que se perciben como intentos de modificar el status quo religioso y político. Dada la importancia religiosa de Jerusalén y el monte Moria, las tensiones en esta área tienen ramificaciones internacionales y a menudo están en el centro de conflictos políticos y religiosos. Misterios arqueológicos. Arqueólogos han buscado evidencia del Templo de Salomón, pero la ubicación precisa y la magnitud de la estructura original siguen siendo misteriosas. Excavaciones continúan para descubrir más sobre la arquitectura y la historia del antiguo templo. Excavaciones bajo el monte Moria han revelado estructuras y pasajes subterráneos que aún no se comprenden completamente. Se cree que estos hallazgos pueden tener conexiones con la construcción y la historia del templo. La búsqueda de la ciudad de Jerusalén de la época del primer templo ha llevado a descubrimientos intrigantes. Arqueólogos han desenterrado vestigios de edificios y artefactos que arrojan luz sobre la vida en la antigua ciudad. Dado que Jerusalén fue conquistada y destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo, la búsqueda de artefactos y estructuras de esta época en el monte Moria arroja luz sobre los cambios ocurridos tras la destrucción del segundo templo. Bajo el Muro de los Lamentos, hay áreas aún no exploradas que podrían contener secretos arqueológicos. Los arqueólogos buscan comprender la historia de esta área y cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos. Descubrimientos relacionados con prácticas religiosas, rituales y objetos utilizados en el contexto del templo podrían ofrecer una comprensión más profunda de la vida espiritual en la antigua Jerusalén. La presencia de artefactos y estructuras que pueden haber sido afectadas por conflictos históricos, como las destrucciones del templo, podría proporcionar información sobre los eventos y las tensiones en la región. Estos misterios arqueológicos en el monte Moria ofrecen un fascinante vistazo a la historia antigua de Jerusalén y los eventos que han dado forma a esta región sagrada a lo largo de los milenios. Las excavaciones y estudios en curso están destinados a revelar más secretos sobre este lugar histórico. El monte Moria emerge como un testigo silencioso de la historia humana, con sus piedras impregnadas de espiritualidad y disputas que desafían el tiempo. Sus enigmas y misterios continúan atrayendo a aquellos que buscan comprender no solo la historia, sino también la complejidad de las relaciones humanas y las dimensiones espirituales que este lugar abraza. El monte Moria es un lugar con significado espiritual profundo en varias tradiciones religiosas, especialmente en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su conexión con Dios se manifiesta a través de eventos significativos que ocurrieron en este sitio. Uno de los secretos más destacados está vinculado con la disposición de Abraham de sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a la voluntad de Dios. El gran secreto del monte Moria está en la conexión espiritual única, revelando lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y la provisión divina. Este lugar sagrado continúa siendo un recordatorio de la relación especial entre Elohim y la humanidad, destacando la importancia de confiar en su dirección incluso en medio de desafíos aparentemente insuperables. Al explorar estos secretos, nos sumergimos en un viaje que trasciende las barreras del tiempo y la religión, nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la coexistencia y el entendimiento. A través de estas revelaciones, el monte Moria se revela como un faro que ilumina tanto el pasado como el presente, desafiándonos a explorar más allá de las narrativas conocidas y a abrazar la diversidad de perspectivas que este lugar emblemático alberga. Te invitamos a unirte a esta fascinante exploración de los misterios del monte Moria. Si este viaje te ha intrigado y deseas descubrir más sobre lugares sagrados, historia y enigmas, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Haz clic en me gusta, deja tus comentarios y comparte este conocimiento con aquellos que también buscan la verdad detrás de los secretos más profundos. Juntos, continuemos desvelando los enigmas que el monte Moria y otros lugares sagrados nos ofrecen. Hasta pronto.